Bueno, muy buenas noches a todos. Estas son las noches de ASIN, que son tercer jueves de cada mes, eso. Sí, gracias. La mayoría de mis colegas infectólogos están viajando al Congreso Europeo, por lo cual esta ciudad se quedará sin infectólogos, lo cual significa mucho trabajo para los que nos quedamos. Mala cosa, pero bueno. Esta noche me invitaron, gracias a la asociación, gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a Roche por la patrocinio de la charla de hoy. Esta noche vamos a hablar del reto de manejo de pacientes con trasplante de infección por citomegalovirus, aunque el tema va a ser relativamente obvio. Realmente la siguiente. Esto es lo que vamos a hablar de los virus herpes, del citomegalovirus y usualmente una forma más fácil de entender el citomegalovirus y de la complejidad que tiene el citomegalovirus es pues con casos clínicos. Entonces vamos a tratar de ilustrar esto que viene acá con los casos clínicos. Regálame la siguiente. Esta es la familia del herpes. Herpes simples vienen dos modalidades, el 1 que es el general, el 2 que es el genital. A veces se confunden unos con otros, eso le pasa a mucha gente. Sí. El citomegalovirus, el virus de varicela zoster, el virus de Epstein-Barr y los herpes virus del 6 al 8, quizás el más conocido es el 8, que se asocia con sarcoma de Kaposi. Todos tienen varias características comunes. Realmente la siguiente. Son de los virus más grandes que existen, son virus DNA de doble cadena con una envoltura que esa envoltura viene con los lípidos de la membrana nuclear, es decir, ellos se roban los lípidos de la célula que están infectando. También se roban el sistema a través del cual hacen la replicación. Ahorita, quizás cuando hablemos del tratamiento, esa es una de las ventajas que disponemos frente al tratamiento. Son virus extremadamente grandes, son cercanos a 180 a 200 nanómetros, son de hecho los virus más grandes, quizás con los de rabia. A nivel de tegumento, a nivel de la parte externa, tienen un nivel amorfo de proteínas entre la cápside, son ubicuos, es decir, están en todos lados. Siguiente. Esta es una microfotografía, ustedes ven aquí la referencia, o sea que este virus tiene casi 200 nanómetros de tamaño. Aquí está la nucleocápside y este era el tegumento que está lleno de proteínas y esta está la envoltura que, como les decía, es un pedazo de la membrana nuclear de la célula que fue infectada, y aquí en la periferia tiene espinas o espículas de glicoproteínas que tienen algún tipo de reconocimiento. Aquí está otra microfotografía de este tipo de virus, todos tienen la misma apariencia. Siguiente. Los genomas de cada uno de los virus sí son diversos y tienen diversidad de hospederos en los cultivos. Entonces ustedes ven aquí, varicela crece muy bien en células humanos, citomegalovirus crece muy bien en fibroblastos humanos, Epstein-Barr se cultiva en células linfoblastoides, es decir, linfocitos con patrones precursores, herpes virus 6 en linfocitos, y todos tienen una característica que es, hacen una infección inicial que queda latente. Siguiente. Entonces aquí es donde uno le pregunta a las niñas, ¿en qué se diferencia el herpes del amor? Este es chiste de quinto semestre. Daniela, ¿en qué se diferencia el herpes del amor? Que el herpes es para siempre. Muy bien, siguiente. El herpes sí dura toda la vida, lo siento, lamento decepcionarlas. Ella no me creyó, ella cree que el amor sí dura toda la vida. Hasta que la muerte los separe. Entonces, uno se gana un herpes, dependiendo del tipo de herpes, chiquito, y eventualmente va a estar acompañado de ese herpes durante toda la vida. Siguiente. Esta es la relación genética entre los diferentes grupos de herpes y esta es la diferenciación que se hace tradicionalmente. Los herpes alfa, aquí está el virus el herpes simple tipo 1, tipo 2 y el varicela zoster. Estos son otros herpes de otros hospederos. Aquí está el citomegalovirus, el herpes virus 6, el herpes virus 7 y aquí está, estos son los beta herpes virus y están los linfocriptovirus, el Epstein-Barr,
el herpes 8, que es el de sarcoma de Kaposis, o también conocido como gamma herpes virus alfa, beta, gamma. La diferencia no es muy grande, son parecidos, pero eso le da ciertos hospederos y ciertas características que son diferentes. Siguiente. Esta es una diapositiva que recoge una tabla de uno de los libros de Mandel, que muestran algunas características que son comunes a todos los virus Epstein. Ustedes ven aquí, todos pueden tener transmisión perinatal. Entonces, si una mujer tiene lesiones herpéticas perivaginales, puede transmitir a su bebé recién nacido el herpes. Ustedes recuerdan que la varicela perinatal es una de las infecciones más graves y una emergencia en neonatología. Entonces, si la mamá hace el brote pocos días antes del parto, el bebé puede adquirir varicela y hacer una infección terriblemente grave porque no está protegido por los anticuerpos de su mamá y es un recién nacido. Citomegalovirus también se ha descrito transmisión perinatal y es una de las cosas más complejas, aunque es mucho más frecuente la infección perinatal cuando la mamá adquiere citomegalovirus durante el embarazo. También está descrito claramente transmisión de citomegalovirus sin infección primaria, es decir, la mamá tiene una infección latente y lo transmite a su bebé. No sucede con la misma frecuencia que con la infección primaria, pero sucede. Y el Epstein-Barr también tiene infección perinatal. Puede ser transmitida por productos sanguíneos el citomegalovirus y el Epstein-Barr debido a que está en células, en glóbulos blancos, especialmente en linfocitos. Entonces, la estrategia para prevenir la transmisión de citomegalovirus es depletar de linfocitos. Eso se puede hacer con filtros o irradiando la sangre. Es lo que se hace, por ejemplo, con los pacientes trasplantados o en general con algunos tipos de trasplantes. Todos se transmiten por contacto íntimo. Estos son, el herpes tipo 2 es tradicionalmente una enfermedad de transmisión sexual, muy íntimo, pero todos pueden ser transmitidos por contacto íntimo. Eso puede ser desde la tía gorda que viene y saluda al niño de 5 años cuando tiene su fuego y le clava a los 5 años su herpes tipo 1. Varicela zoster tiene la diferencia, ustedes lo ven acá, es el que se transmite por aerosol, y varicela zoster es uno de los virus más transmisibles que hay en la naturaleza. Si alguien entrara con lesiones de varicela por esa puerta, nos fregamos. Todos los que estamos acá. El que no le haya dado varicela y no tenga vacunación previa, se fregó. Le va a dar varicela con una altísima probabilidad. Es tremendamente transmisible. Y por eso todavía tenemos brotes. Hasta este año se inició la vacunación contra varicela en niños. Es decir, que nos quedan 50 años de aquí para adelante de ver niños con varicela, quizás algunos grupos poblacionales económicamente mejor ya estén vacunados, pero digamos que como parte del PAI hasta recientemente se incluyó. Entonces vamos a ver varicela todavía mucho y vamos a ver zóster en ancianos. Y ustedes ven aquí las prevalencias en los Estados Unidos. Niños sanos están en herpes simple alrededor del 20 a 40%, adultos sanos entre 50 a 70%, aunque mi profesor de semiología decía que no había adultos sanos, sino mal estudiados. Prevalencia en niños sanos inferior al 1% en general, esto es una enfermedad de transmisión sexual. En adultos sanos 20 a 50%, varicela 50 a 75% en niños sanos, 85 a 95 en adultos sanos. Eso alcanza más o menos el 90% independientemente de que uno esté mirando Inglaterra, México o cualquier otro país. Citomegalovirus, nuestro tema de hoy, 10 a 30% en niños sanos y 40 a 70% en adultos, y Epstein-Barr unos porcentajes relativamente similares, quizás un poco más altos en adultos, y aquí están algunos grupos que pueden tener mayor riesgo, etcétera. Regálame la siguiente. Ahora hablemos en concreto de citomegalovirus. Es un virus ubicuo. Esto esta información gringa, 50% de los adultos están infectados, 10 a 15% de los niños menores de 5 años. La transmisión, como les contaba, puede ser congénita y queda como infección latente en leucocitos. Siguiente. Sin embargo, aquí está la primera información sobre los trasplantes. Esto es de un estudio que se hizo con el Instituto Nacional de Salud, mirando toda la información de la red de trasplantes, específicamente en trasplantes renal, donantes y receptores de trasplante renal, para mirar la frecuencia con la cual ellos ya venían con el citomegalovirus. Siguiente.
Ustedes ven, esta es la tabla importante del estudio. No hay diferencias por género, aquí están los donantes y aquí están los trasplantados. No hay diferencias importantes, no hay diferencias importantes acá, o sea, 85 a 90%. Pero esto es lo más interesante, miren los grupos de edad. En menores de 18 años, donantes o trasplantados, las tasas de prevalencia son del 80% o más. Es decir, nosotros tenemos una prevalencia mucho más alta que la que mencionan al menos los norteamericanos. De 18 a 29 años, 86%, y de aquí para adelante no cambia, es decir, que antes de los 18 uno tiene alrededor de 80 y quizás después de los 30 uno tiene alrededor del 85 a 90%, ustedes ven aquí los trasplantados. Es decir que nuestras tasas de infección antes de los 18 años son extremadamente altas y el riesgo de aquí para adelante probablemente es inferior al 10%. Y no hay diferencias regionales importantes, todos están alrededor del 80-85%, no hay diferencias entre los regímenes de salud, pues al menos para nosotros. Siguiente. Y este mapa es una revisión que muestra la cero prevalencia y las características demográficas asociadas. Ustedes ven, entre más oscuro significa mayor prevalencia. La información de países latinoamericanos está de Brasil y Chile con tasas de alrededor del 90%, probablemente es la misma que hay en India y en estos países del sureste asiático. Ustedes ven Japón y países desarrollados, Europa, tienen algunas diferencias, pero usualmente se ubican entre el 50 y 60%, Australia alrededor del 50%. En general lo que uno ve es que entre más subdesarrollado, probablemente mayor la tasa de prevalencia, mayor la frecuencia con la cual los niños están adquiriendo infección tempranamente y menor la probabilidad. Eso tiene algunas ventajas, por ejemplo, si uno mira mujeres embarazadas mayores a 18 años, la probabilidad de adquirir citomegalovirus es mucho más baja en nuestro país que, por ejemplo, en un país desarrollado. Al menos el riesgo es mucho más bajo en nuestro país. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que los estudios, algunos estudios de citomegalovirus son estudios italianos, algunos estudios americanos, porque esas mujeres pueden tener unas tasas de riesgo un poco más altas que las nuestras, porque tienen seroprevalencias a la edad de embarazarse mucho más bajos y por lo tanto mayor riesgo de adquirir la infección. Siguiente. El citomegalovirus afecta a células epiteliales y leucocitos, genera inclusiones intranucleares y perinucleares, como les contaba, dentro del ciclo de vida se rompe un pedacito de la membrana nuclear, y estas inclusiones son lo que inducen la citomegalia, que le dio el nombre al virus y le da como las características histológicas más reconocidas. Se reactiva cuando el individuo está inmunosuprimido y de hecho eso es parte de lo que se está tratando de entender hoy en día sobre la vida del citomegalovirus y es qué hace que se reactive. Hay estudios, por ejemplo, que muestran que si uno tiene pacientes en cuidado intensivo severamente enfermos, por eso están en cuidado intensivo, las tasas de reactivación pueden ir alrededor del 10%, incluso un poco más en algunos estudios, solo por el hecho de estar críticamente enfermos. Producen daño celular por la actividad directa del virus, es decir, dañan las células que las están hospedando, pero lo más interesante es que alteran la respuesta inmunológica. Siguiente. Entonces ahora sí empecemos por los casos clínicos. Este es un señor de 44 años, estamos situados hace 4 años en marzo del 2013, este paciente fue remitido a urgencias de la consulta de nefrología, lo estaban siguiendo en su consulta de trasplante por tos. Tenía un antecedente de trasplante renal en julio del 2012, estamos en el mes 8 del trasplante. Siguiente. Tenía varios días de síntomas respiratorios, astenia y adinamia, tiene antecedente de hipertensión, dislipidemia, un síndrome anémico, el paciente había estado en diálisis durante un tiempo antes de ser llevado a su trasplante. Siguiente. Y en urgencia se encuentran estos signos vitales, tienen una tensión de 96-67, con un paciente con historia de hipertensión, eso podría ser bajo, frecuencia cardíaca en este valor, frecuencia respiratoria, está afebril y saturando al 95%, el paciente luce bien, no tiene dificultad respiratoria, a la auscultación pulmonar tiene murmullo vesicular, no tiene agregados pulmonares, el abdomen es blando y la parte neurológica no tiene alteraciones. Siguiente. ¿Alguien
Quisiera dar un diagnóstico. ¿Qué tiene este señor con trasplante renal y síntomas respiratorios? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Muy bien, la mesa número 2 acaba de pedir la palabra. ¿Quién me ayuda? Y él mira para atrás a ver si no es la mesa de él. ¿Ustedes qué piensan que puede tener este señor? Trasplantado y tiene síntomas respiratorios, pero la auscultación pulmonar es normal. Una faringitis, sí señora. Pero vámonos al otro lado, es un trasplantado, está muy inmunosuprimido y tiene síntomas respiratorios. ¿Cuál podría ser el peor escenario? Una neumonía, de acuerdo. Entonces, miren que en los pacientes inmunosuprimidos uno piensa en lo común, una rinofaringitis, pero tiene que pensar en cosas que pueden ser graves. Por eso su nefrólogo lo envía a urgencias. ¿Y qué pruebas diagnósticas le pedimos? ¿Por lo menos qué? Un hemograma, una placa de tórax. Muy bien. ¿Algún antecedente que ustedes quieran saber? ¿Qué medicamentos tiene? Muy importante. Entonces este paciente está con prednisona, micofenolato y tacrolimus. 3 inmunosupresores. Ese esquema estándar de inmunosupresión en este programa de trasplante. ¿Algún otro antecedente que les interese? No, esta era la primera hospitalización del paciente, o al menos ingreso por urgencias desde su trasplante. Le ha ido relativamente bien el trasplante. Biopsias de su injerto sin rechazo. ¿Qué otra cosa les interesa saber? Vacunado, tenía las vacunas esperadas para la edad y lo que le ponemos a los pacientes con trasplante. Tenía neumococo, tenía influenza el año del pretrasplante. Este año estaba en marzo, entonces todavía no tenía la dosis de influenza correspondiente a ese año. Acuérdense que en esta época es que empezamos a vacunar. ¿Qué más les interesa saber? No refería. Citomegalovirus, nos interesa saber el antecedente de citomegalovirus. Regálame la siguiente. Es muy importante. Entonces, este es el enfoque general de un paciente trasplantado con órganos sólidos. No mira, puede ser problemas derivados del donante, pueden ser problemas asociados al recipiente y tradicionalmente uno lo mira en estos periodos de tiempo. En el primer mes, tiene sus variaciones, pero en general es como el esquema general. Del primer al sexto mes y más de 6 meses. Si ustedes ven aquí listas de microorganismos que varían en cada uno de esos grupos, siguiente, pero que en general uno podría resumir de esta forma. El primer mes lo que uno está buscando son infecciones asociadas a la atención de salud. Lo acabamos de trasplantar, especialmente en trasplantes que son más mórbidos que el trasplante renal. El trasplante renal desde el punto de vista técnico es sencillo. Ni siquiera sacamos los riñones y le conectan el riñón y se lo dejan ahí sobre el peritoneo. O sea que no es mucho problema, pero para un trasplante hepático o para un trasplante pulmonar, pues es importante. Segundo, infecciones del donante. Esto que venía de acá, pasa acá. Entonces, ¿será que mi paciente está haciendo fiebre por algo que venía con su riñón nuevo, con su pulmón nuevo, con su hígado nuevo? Porque acuérdense que nuevo está entre comillas, no es nuevo, venía usado. Uno está en el mercado de segunda y adquiere un nuevo riñón que en realidad no es nuevo, ya viene usado. Entonces, ¿será que mi paciente tenía X, Y o Z? Entonces uno aquí puede ver, por ejemplo, Chagas en nuestro medio. Entonces el paciente tiene, el donante, perdón, tenía Chagas y el paciente adquiere Chagas. Infecciones del receptor por colonización. El paciente venía colonizado por Staphylococcus aureus, lo inmunosuprimo y ahora empieza a tener problemas pues importantes. Siguiente. En el segundo escenario, entre el primero y el sexto mes, será que lo más importante son los problemas asociados a la inmunosupresión. Yo acabo de darle, aquí en la inducción se coloca usualmente algún anticuerpo monoclonal o algún medicamento importante
por ejemplo, inhibidores de linfocitos T, y se hace la inmunosupresión inicial. Pero aquí el paciente está en su full inmunosupresión. Aquí el paciente, entonces aquí lo que uno ve son oportunistas, y esta lista que queda oculta son oportunistas que pueden ser oportunistas porque el paciente los adquiere nuevos, o son oportunistas porque el paciente estaba colonizado o estaba infectado previamente y ahora aparecen. Entonces puede ser neumocistis. Aquí es donde aparecen la mayoría de las reactivaciones de los virus herpes, el varicela, citomegalovirus, el Epstein-Barr, o dependiendo si pusimos al paciente en profilaxis por alguna razón específica, si el paciente está tomando apropiadamente su profilaxis. Siguiente. Y el tercer escenario, más de 6 meses, son infecciones de la comunidad. Digamos que el paciente ya superó probablemente este escenario, su inmunosupresión se consolidó y se deja como al mínimo, y puede haber algunos oportunistas, otros oportunistas diferentes, pero también puede ser que sean infecciones que están circulando en la comunidad y que por lo tanto el paciente tiene riesgo. Siguiente. Este es una forma de verlo, digamos que es el temprano, el periodo de inmunosupresión, que ustedes ven aquí una lista incompleta de microorganismos que pueden estar produciendo esto, y tardío, de los cuales de los oportunistas citomegalovirus también sigue entrando. Siguiente. Pero como decía el doctor Torres, digamos que una cosa muy importante es cuál es el riesgo de citomegalovirus, y el citomegalovirus es tan importante en los pacientes trasplantados que uno debe estratificarlo. Y esta es la primera pregunta que nos hicimos cuando hicimos el consenso de citomegalovirus en pacientes con trasplante renal. Y traigo trasplante renal porque es lo que hicimos el consenso, entonces nos gusta hablar de trasplante renal, pero porque como modelo funciona para la mayoría de los trasplantes, con algunas variaciones que podemos ir comentando si hay tiempo. Siguiente. Este consenso ya salió publicado, entonces ustedes ven aquí la publicación salió en la revista Infectio en diciembre, que esta fue la última revista que el Sevier nos publicó. Ahora tenemos otro impresor, otro editor. Siguiente. Y que se puede conseguir gratis por internet. Y ustedes ven numerosos artículos que existen sobre cómo identificar citomegalovirus. ¿Cuál es el punto acá? Lo que yo quiero saber es si mi paciente estaba en ese grupo de infección latente o no está en ese grupo de infección latente. Ya vimos que al menos en Colombia la probabilidad de que tenga infección previa por citomegalovirus está alrededor del 80-85%. Siguiente. Entonces, esta es la recomendación específica y yo les voy a ir contando recomendaciones del consejo a través de la charla. Se recomienda estratificar el riesgo de infección, reactivación en trasplante renal haciendo serología por IgG. Aquí lo que estamos viendo es si el paciente está infectado de forma latente antes del trasplante, tanto en el donante como en el receptor. Si la serología pretrasplante del receptor es negativa, se debe repetir al momento del trasplante, es decir, si mi paciente en la evaluación trasplante venía citomegalovirus negativo, es decir, nunca había tenido infección, como las listas de trasplante tienen un tiempo variable, lo que se recomienda es que en el momento del trasplante yo repito esa serología. Siguiente. En adultos, una prueba serológica no conclusiva en el donante debe ser asumida como positiva. Si el laboratorio me dice, no sabemos cuál es el resultado o está en zona gris, yo debo interpretarlo como que el donante es positivo, y una prueba no conclusiva en el receptor debe interpretarse asignándolo al grupo de riesgo más alto. Ahorita vamos a ver. Siguiente. Entonces, estos son los grupos con los cuales yo estratifico a mi paciente. Existe un grupo de alto riesgo en el cual el donante es positivo para citomegalovirus y el receptor es negativo. Este paciente nunca había tenido citomegalovirus. Le pongo un trasplante de un órgano de un paciente que sí había tenido citomegalovirus, así que existe una altísima probabilidad de que yo le estoy trasplantando el órgano con citomegalovirus. O sea que este paciente tiene un alto riesgo de infectarse con citomegalovirus. Existe un riesgo intermedio en el cual el paciente, el receptor es positivo, es decir, ya había tenido citomegalovirus, y el donante puede ser negativo o puede ser positivo. Estos, ¿por qué son de riesgo intermedio? Porque mi paciente ya estaba infectado con citomegalovirus, entonces lo que puede suceder es que reactive ese citomegalovirus por la inmunosupresión que yo le estoy dando o por otras causas. Ustedes ven que en nuestro medio este es el 85% de los pacientes. Y tiene un riesgo bajo, que es mi paciente no tiene citomegalovirus,
pero tampoco el órgano donante tenía citomegalovirus. En nuestro medio, este es un escenario de riesgo bajo y de baja frecuencia. Siguiente. Esto es de un estudio hecho por Díaz y sus colaboradores con el doctor Fabián Jaimes en Medellín, con los trasplantes de Medellín. Es para mostrarles eso. Aquí están los grupos de riesgo. Este que está aquí abajo es el de bajo riesgo. Donante negativo, receptor negativo. Esos pacientes tienen menos del 10% de hacer citomegalovirus. ¿Por qué? Porque es el riesgo que tiene cualquier persona de adquirir citomegalovirus en el camino después de los 18 años o en general. Ustedes ven aquí los donante negativo, receptor positivo, que es este, y los donante positivo, receptor positivo. ¿Sí ven que es el grupo intermedio? Su probabilidad de reactivar está alrededor del 15 a 20%, esto es en el tiempo, estos son meses, 15, y aquí están los donante positivo, receptor negativo. Entonces son los grupos de alto riesgo. ¿Por qué es 30%? Porque en realidad, si esto no sucediera, esto es con profilaxis, si la profilaxis no se diera, esto sería más del 90%. Es decir, es casi seguro que se va a ganar un citomegalovirus si yo no le doy profilaxis. Esto es con profilaxis, es decir, en 30% de los casos, a pesar de la profilaxis, o muy probablemente porque la profilaxis no fue tan juiciosa, el paciente se infecta. Entonces, ustedes ven grupos de alto riesgo, en el que el donante es positivo y el receptor es negativo, grupos de riesgo intermedio y grupos de bajo riesgo. Así que nuestros pacientes hay que tamizarlos para ese riesgo. Es el primer paso. Siguiente. Entonces, volvamos a nuestro paciente. Está en urgencias, tiene síntomas respiratorios. Tiene creatinina en 1,28, no está mal para un paciente trasplantado. Tiene glicemia en 170, bueno, probablemente no es en ayunas, transaminasas normales. Tiene leucocitos en 4000, está en el límite inferior, de los cuales neutrófilos era el 74%, y tiene linfopenia, miren, tienen 12% de linfocitos, tiene algo así como 450 o 500 linfocitos, o sea, está linfopénico. Tiene 248.000 plaquetas, tiene hemoglobina de 10,5. Y dijimos que era muy importante lo del citomegalovirus. Entonces, toca buscar en la base de datos del laboratorio o llamar al grupo de trasplante y preguntar esa información, porque esa información es clave. Siguiente. Entonces, este paciente está en el grupo intermedio. Esta es la mayoría de nuestros pacientes. Donante positivo, receptor positivo. Siguiente. Esta es la placa de tórax. ¿Alguien que me quiera ayudar? Por ejemplo, una residente de geriatría. Valentina. ¿Usted qué ve ahí? Bueno, primero la técnica, pues está centrada. En la parte ósea no se encuentra pues como alteraciones. Tráquea centrada, la silueta cardíaca también está conserva ángulos costofrénicos y cardiofrénicos libres, algo de infiltrados paraliares y no se ven consolidaciones. El radiólogo la interpretó normal, pero dijimos que este paciente era trasplantado. Entonces, la siguiente lección es que, aunque uno la lea normal, hay que irse al peor escenario del paciente, y el peor escenario, la doctora me dijo que era una neumonía. Entonces, en pacientes trasplantados con frecuencia, las placas de tórax son insensibles, no son capaces de identificar algunos infiltrados. La doctora dijo, oiga, sí, ¿será que aquí hay algo? Así que lo siguiente que hicimos fue pedirle un TAC. Y aquí está el TAC. Estos son los cortes bajitos. Tenía esto. Siguiente. Esto. Y si acaso uno ve un poquito de reforzamiento por ahí, siguiente. Pero visto con el radiólogo y consultado, lo único que le ven es una pequeña atelectasia, que es esta que está ahí. Así que, si recuerdan, el paciente tenía auscultación pulmonar normal, tenía una radiografía normal, lo que tiene son síntomas respiratorios y parece
síntomas respiratorios más altos y aquí lo único que tiene es atelectasia. Siguiente. ¿Cuál es su diagnóstico? Nada, no hay diagnóstico. Es una rinofaringitis. Eso fue lo que pensaron en urgencias, pero al ser valorado por infectología dijo, bueno, sí, este paciente le ha ido bastante bien en su trasplante, lleva 8 meses y no ha estado la primera vez, posiblemente tiene una rinofaringitis, pero miremos el citomegalovirus. Siguiente. Así que le dieron manejo sintomático, antihistamínico, analgésico, etcétera, y se solicitó la carga viral para citomegalovirus para ser valorado ambulatoriamente. Siguiente. La carga viral vino a los 3 días con 2.800 copias. Esa no es una carga viral extremadamente alta, pero se interpretó que el paciente podía estar o reactivando o podía estar iniciando una infección, una reactivación de su citomegalovirus y se decidió manejar con valganciclovir ambulatorio. En el seguimiento, su carga viral bajó nuevamente a ser negativa y por lo tanto se consideró que el paciente sí estaba haciendo una infección por citomegalovirus. O sea que aquí tenemos una lección. Citomegalovirus sí es importante. ¿Será que si solamente hubiéramos manejado su gripa y le hubiéramos tomado una carga viral un par de semanas después se hubiera negativizado? No lo sabemos. Pero también hubiera podido pasar que el paciente hubiera progresado y lo veamos después mucho más grave. Siguiente. Y estas son definiciones que se han establecido. Entonces, infección por citomegalovirus. Si uno identifica replicación de citomegalovirus independientemente de los síntomas, es decir, si uno tiene una carga viral que muestra que el virus está circulando. Enfermedad por citomegalovirus es infección por citomegalovirus, es decir, el virus está circulando, pero tiene síntomas y signos clínicos. Y aquí hay algunas categorías. Un síndrome de citomegalovirus tiene fiebre por al menos 2 días, malestar general, leucopenia, trombocitopenia, linfocitos atípicos y elevación de aminotransferases. ¿Qué tenía nuestro paciente? No tenía fiebre, sí tenía malestar general, no tenía una leucopenia, pero sí tenía una linfopenia, no tenía trombocitopenia, no tenía linfocitos atípicos y no tenía una elevación de transaminases. Ok, por lo menos no encaja en la definición de síndrome de citomegalovirus. ¿Será que tiene una enfermedad invasiva por citomegalovirus? Eso es cuando uno encuentra un compromiso orgánico, una colitis, una neumonitis, una hepatitis, una nefritis, una miocarditis y cualquiera de las itis. Esta enfermedad debe ser corroborada por biopsia. Como ustedes ven, nuestro paciente no encaja ni en uno ni en otro. Lo que sabemos es que sí está infectado por citomegalovirus, tiene una infección latente y está replicando, pero no hizo un síndrome por citomegalovirus y tampoco hemos documentado una enfermedad invasiva por citomegalovirus. ¿Dónde está nuestro paciente? No lo sabemos. ¿Será que se beneficia del tratamiento antiviral? Nosotros pensamos que sí, pero no podemos estar 100% seguros. Pero ¿será que si no le damos el antiviral puede progresar a algo más? O sea que ustedes ven que a pesar de que citomegalovirus es un problema serio, muchos pacientes pueden quedar un poquito no tan claramente definidos. La segunda pregunta que nos hicimos en el consenso es ¿cómo hacemos el diagnóstico de infección y de enfermedad en el paciente con trasplante renal? Y esto aplica a la mayoría de pacientes trasplantados y citomegalovirus. Siguiente. Entonces ustedes ven aquí múltiples estudios para monitorizar técnicas para distinguir citomegalovirus. Una de las primeras técnicas que apareció fue la PP65, una técnica de proteínas para identificar citomegalovirus. Siguiente. Pero finalmente con el tiempo lo que se ha visto es que la sensibilidad de las técnicas buenas es las técnicas moleculares. Entonces se recomienda de preferencia medir la carga viral mediante pruebas cuantitativas de ácidos nucleicos, esos son pruebas moleculares, una carga viral, para el diagnóstico de infección por citomegalovirus. Es decir, necesitamos tecnología para hacer una carga viral, para medir cuantitativamente el virus. Siguiente.
No se recomienda esto que apareció primero, que era el PP65, hoy en día ya no se recomienda para el diagnóstico de infección. Eso es una recomendación fuerte con una evidencia moderada porque no es tan sensible. Puede ser que en algunos sitios no tengan este tipo de tecnología, utilicen antígeno PP65. Lo que puede pasar es que haya pacientes que se queden sin el diagnóstico de citomegalovirus. Siguiente. Se recomienda que las pruebas diagnósticas se realicen siempre en un mismo tipo de muestra. Hay muestras, la mayoría de estas muestras se pueden hacer en plasma o en sangre total. Acuérdense que el citomegalovirus vive en los linfocitos, así que si uno está cogiendo sangre total, está cogiendo una carga viral un poco mayor, pero también se puede utilizar en plasma y también uno es capaz de identificar. Lo importante es que el laboratorio lo haga siempre en el mismo tipo de muestra para que, digamos, sea válido el resultado. O sea, escoja cuál es el sitio que prefiere y lo siga haciendo en el mismo sitio. Siguiente. Y esta es una recomendación que tiene que ver con algo que ha ido sucediendo en los últimos años. En la medida en que las plataformas estén disponibles, se recomienda que al realizar técnicas cuantitativas, tanto las pruebas comerciales como las desarrolladas en cada laboratorio, sean calibradas y demuestren colinearidad con el estándar internacional de la Organización Mundial de la Salud y los resultados sean reportados en unidades internacionales. Uno de los problemas con las técnicas moleculares en general es que un laboratorio puede hacer sus moléculas locales, eso se llama in-house, caseras, etcétera, etcétera. La ventaja de tener técnicas comerciales es que se estandariza. Hay un debate, ustedes ven, por ejemplo, en pruebas de diagnóstico hechas en Estados Unidos, que el resultado dice, esta es una prueba para investigación, no está avalada para diagnóstico, pero las usamos todos los días para tomar decisiones. Lo que se está diciendo es, hombre, preferiblemente muévase a pruebas comerciales. ¿Por qué? Porque están estandarizadas y preferiblemente midan los resultados en unidades internacionales y no en copias. Eso es una herencia de la forma en la cual hacemos las PCRs. Acuérdense que uno lo que hace es replicar el virus por la amplificación y finalmente tiene un número de copias X. Lo que se está recomendando es moverse a unidades internacionales. ¿Para qué? Para que el resultado de mi paciente en un laboratorio sea equiparable al de cualquier otro laboratorio que haga exactamente lo mismo. Para que mi paciente, si se va a Medellín y le hacen una prueba de carga viral, tenga un resultado que sea comparable con la prueba que yo tengo hoy. Este es uno de los pasos que está siendo más difíciles, pero digamos que es de las cosas que se recomiendan hoy en día. Y no solamente para citomegalovirus, sino es una recomendación que está apareciendo cada vez con mayor frecuencia para pruebas diagnósticas moleculares en general. Siguiente. Y esta es una pregunta que queda, y es, ¿existe un límite apropiado de la carga viral para definir valores clínicamente significativos? Hay numerosos estudios, la mayoría de ellos estudios de cohortes, que tratan de mirar esa pregunta, es decir, ¿cuál es el punto de corte con el cual yo puedo decir que esta carga viral que estoy viendo sí se asocia con enfermedad? Esas 2.800 copias que yo vi en mi paciente, ¿sí son significativas o eso es solamente porque tenía una gripa y está reactivando su citomegalovirus? Y en la medida en que uno tenga la respuesta a eso, pues sería muy útil, pero no existe. ¿Por qué? Precisamente por el problema que habíamos mencionado antes, y es que no se han estandarizado todas las pruebas y no todos los laboratorios utilizan el mismo tipo de respuesta. Así que algunos estudios han dicho que 500 copias es significativo. Si yo tengo más de 500 copias, trato a mi paciente. Algunos han dicho que más de 1.500 copias, otros han puesto puntos de corte en 800 y estudios muy grandes no han sido capaces de identificar puntos de corte. Es decir, pacientes más graves tienen cargas virales usualmente más altas, pero no siempre. Siguiente. Así que existe un escenario que ha aparecido, que es este. Existen pacientes que tienen una PCR por encima del límite de detección. Mi carga viral detecta 20 copias, por ejemplo. Es decir, que si mi paciente tiene más de 20 copias por mililitro, mi carga viral sale positiva. Pero por debajo del límite de cuantificación, es decir, yo cuantifico a partir de 100 o 200 o 500 copias. Sale positivo, porque tiene más de 20 copias, pero no sé cuántas tiene exactamente porque está por debajo del límite de cuantificación, que podría ser 400 o 500.
En ese escenario se recomienda hacer la correlación clínica, es decir, yo miro qué tiene mi paciente, qué síntomas está teniendo y por qué le pedí la carga viral, y hacer el seguimiento apropiado por el grupo de trasplante y repetir las pruebas en una semana. ¿Cuál es el objetivo? Ver si la carga viral está creciendo en los siguientes días. Siguiente. Ahora vamos al segundo caso clínico. Nuestro primer caso clínico mostraba que el paciente sí tiene citomegalovirus, está replicando, pero yo no sé con precisión si eso es una gripa nomás o si su citomegalovirus estaba empezando a replicar porque era algo más importante. Segundo escenario. Esto estábamos en agosto de 2012. Este es un señor de 58 años que tiene 15 días de diarrea. Refiere 15 días de evolución de diarrea líquida, sin deshidratación, no tiene sangre, no tiene moco. Siguiente. Tiene una historia de trasplante hace 3 meses. Entonces ya nos ubicamos en el tiempo de trasplante. No está en su primer mes, está entre el primero y el 6º mes. Tiene historia de diabetes, de hecho eso fue, de hipertensión, esto fue lo que lo llevó a la falla renal crónica. Tiene dislipidemia, hizo un evento cerebrovascular 4 años antes y tiene una enfermedad coronaria con un stent medicado. Este ya es un poco más nuestro paciente de medicina interna usual. Diabetes, hipertensión, dislipidemia, secuelas de SB y enfermedad coronaria. Chévere, ¿no? Y es renal crónico, por lo cual estaba en diálisis y ahora está trasplantado hace 3 meses. Dijimos que era importante lo de citomegalovirus, ¿no? Entonces, aquí el internista en urgencias que está haciendo la historia, llama al grupo de trasplante o entra a la historia clínica y dice, ok, mi paciente es citomegalovirus donante positivo, receptor positivo. Tenía historia un mes atrás de leucopenia por medicamentos. En ese momento venía tomando micofenonato, tacrolimus y prednisona. Todos pueden dar leucopenia. Cualquiera de ellos puede dar leucopenia, pero pues digamos que hace un mes cuando hizo la leucopenia decidieron ajustar, bajar un poco las dosis de algunos de estos medicamentos. Siguiente. Y en urgencias tiene 90-60 de tensión, no está taquicárdico, tiene una frecuencia respiratoria de 18, no está febril, luce levemente deshidratado y el abdomen es levemente doloroso. Siguiente. Estos son los laboratorios, tiene 6.800 leucocitos, el 83% son neutrófilos, es decir, el 17%, algo así como unos 800 o 900 linfocitos, también está linfopénico, tiene una hemoglobina de 13, tiene plaquetas en 296.000, una creatinina que no está tan mal para su trasplante, 1,46. Tiene una glicemia, recuerden que es diabético, de 241 con un sodio en 124, está hiponatrémico y el coproscópico no mostró sangre, ni parásitos, ni nada especial. 15 días de diarrea, un trasplante hace 3 meses, no está febril y tiene algo de dolor abdominal. Regálame la siguiente, Ana María, por favor. ¿Cuál sería el diagnóstico sindromático? Fácil, ¿no? Síndrome diarreico en paciente inmunosuprimido. ¿Todos de acuerdo? Listo. ¿Qué le hacemos? Ya les mostré los laboratorios básicos. ¿Qué quieren? Un coprocultivo. ¿Listo? ¿Qué más? El doctor quiere colonoscopia, está agresivo. Hay que ser agresivo con los trasplantes, ¿de acuerdo? ¿Qué más? La carga viral de citomegalovirus. Siguiente. Este es un artículo interesante, aparecido hace unos 3 años, en los cuales miraron qué le pasaba a los pacientes con diarrea después de un trasplante renal. Siguiente. Y este es el diagnóstico diferencial de los trasplantes en general y del trasplante renal en específico. La primera causa de diarrea en los trasplantes es el micofenolato. Los estudios han demostrado que especialmente el micofenolato en esta presentación se asocia con diarrea. Sin embargo, los estudios clínicos no son tan claros porque el micofenonato sódico también se asocia con diarrea. En muchos grupos de trasplante, cuando un paciente hace diarrea y no le encuentran nada, lo que hacen es cambiar de esta presentación al sódico para disminuir los efectos adversos del micofenolato. El diagnóstico diferencial grande está con infecciones
En los Estados Unidos hay Clostridium difficile, es una de las causas más frecuentes en pacientes con trasplante, pero en Colombia esta publicación de la doctora Sandra Gualteros de Chayo mostró que nosotros tenemos la cepa hipervirulenta, no en una alta frecuencia, pero ya la tenemos. Otras bacterias enteropatógenos, aquí nos serviría el coprocultivo. Y virus, ¿cuáles virus? Citomegalovirus y otros virus como norovirus, rotavirus y adenovirus. Siguiente. La carga viral de nuestro paciente, reportada 48 horas después, sale indetectable. Nosotros no teníamos disponibilidad de PCR para otros virus en ese momento. ¿Alguna sugerencia? Señora. No te oí. ¿Tú lo tratarías para citomegalovirus? Ok. ¿Qué más? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este paciente? La colonoscopia. Siguiente. Este es el algoritmo propuesto por el grupo francés en el 2014. Diarrea post-trasplante, 3 o más deposiciones sueltas o líquidas por día. Hay que buscar causas de malabsorción, también sucede en los pacientes trasplantados. Detener los medicamentos inmunosupresores asociados con diarrea, lo que les contaba del micofenolato. Primera línea de investigaciones microbiológicas, es decir, el coprocultivo. Y una carga viral con PCR para citomegalovirus, que es lo que acabamos de hacer y que salió negativo. Si todo esto sale negativo, lo que ellos proponen es PCR múltiple para screening de patógenos entéricos. Si alguna de estas cosas es positiva y no tenemos patógeno, entonces hay unas opciones. Si tenemos citomegalovirus, va a tratamiento. Un germen muy importante en los pacientes trasplantados renales es el norovirus. Si uno tiene malabsorción o sospecha de enfermedad post-trasplante de linfocitos o tiene alguna otra cosa, o si tiene viremia, podría ir a colonoscopia más biopsias. Si uno tiene un patógeno, pues tratarlo y ajustar medicamentos, etcétera, etcétera. Si uno encuentra algún agente antimicrobiano, pues tratarlo con antibióticos. O sea, conclusión, si uno tiene algo positivo, lo trata de acuerdo a lo que está encontrando, y si tiene citomegalovirus o no está seguro o no tiene claro, iría a colonoscopia. ¿Cuál es nuestro problema en nuestro medio? Que nosotros no tenemos PCR múltiple. Siguiente. Entonces, en esa medida, no tenemos cómo hacer el diagnóstico. Y aquí repito un mensaje que yo ya había dicho antes, y es que si una institución, un hospital o un servicio se mete a hacer trasplantes, necesita tecnología. Siguiente. Esta es la sensibilidad de las pruebas séricas para el diagnóstico de colitis por citomegalovirus. Esta es una revisión sistemática con metaanálisis de 9 estudios. 4 estudios de ellos habían hecho PCR y 5 estudios eran más viejos y habían hecho PP65, que era proteínas. Y ustedes ven, la PCR tiene una sensibilidad del 60%, con una especificidad del 99%, la PP65 tiene una sensibilidad del 40% y una especificidad del 99%, y la inmunohistoquímica tiene una sensibilidad del 35%. O sea que una PCR negativa no nos descarta que este paciente tenga una infección por citomegalovirus. Siguiente, una enfermedad por citomegalovirus. Esta es una foto de la visualización colonoscópica. Y lo que se ve es, ustedes ven estas lesiones, ¿cómo las describirían? ¿Cómo las describirías, Ana María? ¿En qué? Como reticuladas, sí. Y aquí uno ve como parches, ¿no? Y aquí se insinúan que aquí hay como ulceritas. Aquí hay como úlceras. Siguiente. Entonces, eso fue lo que el colonoscopista informa. Ve eritema en parches con exudados. En esa foto no se veían exudados.
y una mucosa edematosa de forma difusa con erosiones múltiples y úlceras. Siguiente. ¿Qué recomendaciones trae nuestro consenso? En estos pacientes se recomienda realizar el estudio histológico. ¿Qué es lo que busca uno en el estudio histológico? Si es citomegalovirus, ver las inclusiones citomegálicas, pero si no es citomegalovirus, uno también puede hacer el diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial de este, enorme, en un paciente con trasplante renal. Esto podría ser un hongo. Esto podría ser una ameba. Esto podría ser otro virus. Y se recomienda inmunohistoquímica específica para citomegalovirus. La recomendación es fuerte, pero que ustedes vieron la evidencia, no es tan buena. Siguiente. En la medida en que esté disponible, se recomienda que el examen histopatológico del tejido tomado incluya hibridización in situ para citomegalovirus. Es la mejor técnica, pero no muchos laboratorios la hacen, para aumentar la sensibilidad. Siguiente. El cultivo de citomegalovirus en sangre o orina no sirve para nada, tiene un papel limitado, por lo cual no se recomienda como método diagnóstico de enfermedad invasora tisular. Siguiente. No hay recomendación acerca del uso de carga viral en muestras tisulares para el diagnóstico de enfermedad por citomegalovirus. O sea que si uno tiene una carga viral en sangre periférica negativa, lo que tiene que hacer es ir al tejido y buscar qué es lo que está viendo. Siguiente. Se recomienda que el resultado de la carga viral para el diagnóstico de enfermedad por citomegalovirus debe estar disponible en máximo 72 horas. Esto fue un punto importante. Esto es una recomendación de buena práctica clínica, no tiene evidencia. Pues porque nadie hace estudios para ver si es mejor 72 horas o 48 o no. Pero entre uno más rápido tenga sus resultados, es obvio que más rápidamente puede resolver la situación al paciente. Siguiente. Y acuérdense que aquí estamos mirando colitis, específicamente la colitis por citomegalovirus es un riesgo, es una complicación de la reactivación en pacientes con cáncer, con trasplante, cualquiera que tenga medicamentos inmunosupresores. Siguiente. Y este es un recorderis de lo que puede producir el citomegalovirus, o sea que aquí estamos viendo un paciente con trasplante y diarrea, y por lo tanto el diagnóstico tisular puede ser una colitis, pero uno puede ver compromiso gastrointestinal, que es lo que estamos viendo. Uno puede ver hepatitis, o sea que es posible que vea un poco de dolor abdominal, elevación de las transaminasas, no mucha disfunción hepática. Uno podría ver una neumonitis, uno podría ver una encefalitis, podría ver retinitis, pérdida de la agudeza visual de un momento para otro, nefritis, pancreatitis, carditis y otros. Estos son los efectos directos del citomegalovirus. Pero citomegalovirus tiene muchas otras presentaciones indirectas. ¿Por qué? Porque puede colaborar a que el paciente haga un rechazo. Entonces, si mi paciente también está rechazando, una opción es que esté haciendo una reactivación de su citomegalovirus. Y el rechazo puede ser agudo o puede ser crónico. Entonces, en el caso, por ejemplo, del trasplante de pulmón puede ser una bronquiolitis obliterante. En el caso de trasplante cardíaco uno puede ver una vasculopatía o una coronariopatía cardíaca. Puede favorecer la aparición de otros oportunistas como aspergillus, como neumocistis o como nocardia. Se ha asociado también a la aparición de linfoma relacionada al Epstein-Barr, a la recurrencia de hepatitis C, a aparición de diabetes, y pues todo eso puede llevar a la muerte del paciente. O sea que este escenario que estamos viendo es un paciente con compromiso gastrointestinal donde tiene un riesgo enorme de citomegalovirus, pero la carga viral es negativa. Pero si estuviéramos viendo enfermedad de otros órganos, y ese es un punto importante, y es que uno siempre que ve un paciente trasplantado y lo estratificó y está enfermo, una de sus posibilidades grandes que debe tener en mente es citomegalovirus. Entonces citomegalovirus siempre lo debe tener uno debajo de la manga. Siguiente. Esto es de nuestra cohorte comparando el momento en el cual apareció la viremia con estas terapias de inducción del trasplante.
la terapia de inducción en un grupo de pacientes se hizo con timoglobulina. La timoglobulina son anticuerpos antitimocito, es decir, que el paciente queda depletado de linfocitos T. O con basiliximab, un inhibidor específico que se usa en inducción de trasplante. Y ustedes ven, aquí están los de timoglobulina. A los 50 días, estos son días, el 80% de los pacientes trasplantados ya tenían reactivación de su carga viral por citomegalovirus. Con basiliximab era el 20% de los pacientes. A 100 días las cifras no eran tan diferentes, aquí era el 100% versus el 80%. ¿Qué es lo que trata de mostrar esta diapositiva? Que el esquema inmunosupresor es muy importante, pero que los pacientes están en riesgo importante de hacer citomegalovirus. Siguiente. Esto es de la cohorte de trasplante renal, en un estudio que hicimos con María José López, con la doctora Nancy Yomayusa y otros colaboradores. Miren la carga de citomegalovirus en 208 pacientes que hicieron 297 infecciones durante su primer año post-trasplante renal. El segundo lugar era citomegalovirus y juntábamos enfermedad por citomegalovirus y reactivación de citomegalovirus, y eso era casi el 20% de los pacientes. Era inferior a las infecciones por bacilos gram negativos, porque esto es infección urinaria en pacientes post-trasplante renal, pero era superior a infecciones por cocos gram positivos, infecciones por otros virus, etcétera, 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 etcétera. Esto puede cambiar un poquito de tipo de trasplante a tipo de trasplante, pero en general citomegalovirus va a ser siempre importante independientemente de qué trasplante estemos hablando. Siguiente. Este es otro ejemplo, miren citomegalovirus, estos son trasplantes hepáticos de una cohorte del grupo de trasplante hepático de la Fundación Santa Fe, en la cual colaboró el doctor Freddy Guevara. Ustedes ven aquí bacterias, virus y citomegalovirus. Y citomegalovirus fue en total 10 de los 83 infecciones que se documentaron, es decir, un poco más del 10%, no muy lejos de lo que estábamos mostrando para eso. Entonces, citomegalovirus es una causa frecuente también en este caso, aquí en Colombia, en pacientes con trasplante hepático. Siguiente. Y esto es de nuestra cohorte en pacientes con trasplante renal, en 208 pacientes trasplantados. Mirando el tiempo, ya esto les mostré los grupos, el grupo que era más inmunosuprimido con timoglobulina o con basiliximab, pero este es ya toda la cohorte de 208 pacientes seguidos. Ustedes ven, a 100 días más o menos el 20% de los pacientes habían reactivado de alguna forma u otra citomegalovirus. Y obviamente ustedes ven, aquí hay una mezcla de pacientes con diferentes grupos de riesgo. Y eso creció a ser un poco más del 25% al cabo del primer año, que fue el tiempo de seguimiento que miramos. Siguiente. Y esto es tiempo de enfermedad. Devuélveme el anterior. Entonces, esto es cualquier tipo de reactivación, es decir, replicación viral, medido por PCR. Siguiente. Y esto es enfermedad. Ustedes ven, obviamente, la enfermedad es mucho más baja, es alrededor del 17%. Es decir, que aunque la mayoría de los pacientes hicieron enfermedad, no todos hacían enfermedad. Siguiente. Entonces, en nuestro caso, con el aspecto imagenológico, lo que se sospechó era una colitis por citomegalovirus. ¿Con qué la manejamos? Con valganciclovir, si el paciente tolera su vía oral. Siguiente. Y entonces esta era la tercera pregunta de nuestro consenso. ¿Qué le damos al paciente con citomegalovirus y trasplante renal? Siguiente. Aquí hay estudios de valganciclovir comparados con ganciclovir. Acuérdense que el valganciclovir es una prodroga del ganciclovir. Lo que mejora es la absorción, porque el ganciclovir solito se absorbe muy mal. Cómo les va en desenlaces de largo plazo comparando uno contra el otro, cómo les va en términos de la carga viral y la respuesta a eso. Siguiente. Y esta es la recomendación. Los pacientes deben ser tratados con ganciclovir o con valganciclovir. La dosis recomendada de valganciclovir son 900 miligramos cada 12 horas o ganciclovir endovenoso 5 miligramos por kilo cada 12 horas.
ajustado a su función renal. Ambos medicamentos tienen que ser ajustados a la función renal del paciente. Eso es muy importante porque el ganciclovir tiene mucho efecto adverso. Tiene efectos adversos por leucopenia, tiene efectos adversos por alteraciones renales, alteraciones neurológicas, etcétera. Entonces hay que ajustarlo. Se recomienda el uso de ganciclovir parenteral en el paciente que tiene una enfermedad que amenace su vida o en condiciones en las cuales la biodisponibilidad esté comprometida o no exista una adecuada adherencia al tratamiento. Quizás en nuestro medio otra indicación es que no haya valganciclovir. Siguiente. Se puede hacer conversión entre los dos medicamentos recomendados al tratamiento, ganciclovir endovenoso a valganciclovir, sin interrumpir la dosificación. Esa es una recomendación fuerte basada en no mucha información, pero hay al menos un estudio que muestra que eso es viable. Siguiente. No se recomienda usar ganciclovir oral. El ganciclovir oral tiene baja absorción. No se recomienda usar aciclovir ni valaciclovir en el tratamiento de enfermedad por citomegalovirus. Hay estudios clínicos que han demostrado la superioridad del ganciclovir endovenoso y del valganciclovir oral. Siguiente. Y se recomienda continuar el tratamiento de ganciclovir endovenoso o valganciclovir hasta que se logre demostrar la erradicación viral con 2 pruebas de carga viral negativas después de mínimo 2 semanas de tratamiento. Es decir, uno lo trata 15 días, le pide la carga viral, lo sigue tratando, le pide si esa carga viral es negativa, le pide una segunda carga viral. ¿Cuál es el problema? El problema es en escenarios como el de nuestro paciente, que de entrada tenía carga viral negativa, pero tiene una lesión que sugiere colitis por citomegalovirus. Siguiente. Se recomienda realizar monitoreo de carga viral por citomegalovirus semanalmente durante la fase de tratamiento para monitorizar la respuesta. Siguiente. Se recomienda monitorizar frecuentemente la función renal durante el tratamiento y realizar los ajustes del fármaco antiviral en uso basados en la función renal por la toxicidad del ganciclovir y del valganciclovir. Siguiente. Se recomienda evitar reducir las dosis de los medicamentos por los efectos colaterales como leucopenia, dado el riesgo de subexposición del virus al fármaco con riesgo de inducción de resistencia. Uno de los problemas importantes que tenemos en Colombia es que valganciclovir y ganciclovir son las únicas alternativas que tenemos. No tenemos más alternativas, es decir, es muy difícil en general conseguir sidofovir u otros medicamentos que a veces se utilizan. Se puede hacer, pero en general no lo tenemos. Así que la recomendación va dirigida a, si usted tiene un paciente con citomegalovirus, trátelo bien, trátelo por el tiempo que corresponde. Y obviamente en esos pacientes hay que evaluar otras causas de leucopenia y manejarlas. A veces hay que reducir o modificar las terapias inmunosupresoras o dar profilaxis con antibióticos para prevenir eventos adversos asociados a la leucopenia por el ganciclovir. Se recomienda considerar disminuir la dosis o modificar el esquema de inmunosupresión en pacientes con enfermedad severa por citomegalovirus, los que no responden o los que tienen una carga viral muy alta. Siguiente. Y no se recomienda el uso de inmunoglobulina intravenosa, aunque se consigue, o inmunoglobulina hiperinmune anticitomegalovirus en pacientes con trasplante renal. Los estudios en general no han demostrado. Hay un pequeño estudio en trasplante pulmonar que mostró un beneficio potencial de las inmunoglobulinas, pero en general el tratamiento se debe hacer con medicamentos. Siguiente. Y la cuarta pregunta que nos hicimos es: ¿cómo se previene la infección por enfermedad por citomegalovirus en trasplante renal? Aquí hay 2 opciones. Si uno quiere prevenir, si uno ha estratificado el riesgo de su paciente, es decir, tiene alto riesgo, la opción es darle profilaxis. Es decir, sé que mi paciente tiene un riñón que es de un paciente que había tenido citomegalovirus y él nunca había tenido, se va a infectar. Entonces, en ese escenario, le doy profilaxis. ¿Con qué? Con valganciclovir. Si mi paciente es de riesgo intermedio, entonces hay 2 opciones. Le puedo dar profilaxis o le puedo hacer un seguimiento con cargas virales frecuentes. Eso lo decide el programa. Los estudios muestran que es similar. Y si mi paciente es de bajo riesgo, pues su riesgo de reinfección por citomegalovirus es relativamente bajo. Entonces no se va a beneficiar probablemente de profilaxis, sino solamente de hacer seguimiento con carga viral y hacer el diagnóstico si hace algún síntoma.
De esto hay muchísima información y simplemente por tiempo los invito a que el que esté interesado lea el documento de consenso siguiente. Porque les he contado como lo general de los problemas del citomegalovirus, pero es viendo unos pacientes que se da cuenta de lo complejo que es. Las infecciones por citomegalovirus en los pacientes trasplantados son muy frecuentes. Ustedes vieron, oscila, si uno mira enfermedad, 17%, y si uno mira en grupos de alto riesgo puede ir hasta el 40% de los pacientes trasplantados. Y los pacientes con trasplante tienen un altísimo riesgo de reactivación o de enfermedad, así que por lo tanto hay que estratificar los pacientes. Requerimos tecnología para hacer el diagnóstico de los pacientes. Si no, ¿cómo puedo yo diferenciar un citomegalovirus de un norovirus, de un adenovirus, de las otras enorme cantidad de diagnósticos diferenciales dependiendo del escenario que uno esté mirando? Y disponemos de un tratamiento con valganciclovir y ganciclovir, pero no tenemos tratamientos para las cepas resistentes. Uno de los problemas de la profilaxis es que afortunadamente con baja frecuencia se ha observado aparición de cepas resistentes al ganciclovir, así que tenemos tratamientos, pero si aparecen cepas resistentes podemos estar en problemas. Siguiente. Y con todo eso, muchísimas gracias. ¿Preguntas? Bueno, gracias, doctor. En un grupo de investigación que hemos estado trabajando con virus herpes en pacientes de trasplante de precursores hematopoyéticos, nosotros hemos visto relación con los genotipos de citomegalovirus y hemos hecho genotipificación a partir de la saliva, de resultados positivos en saliva. ¿Usted cree que tiene valor en el paciente de trasplante renal esa genotipificación? Cuéntame tú, porque no tengo información. Cuando se ha hecho genotipificación, lo que se encuentra, y estoy hablando en general, de hepatitis B, hepatitis C, etcétera, es que el comportamiento sí varía de genotipo a genotipo. Pero también lo que se observa es que regionalmente o localmente existe un genotipo que suele ser el predominante. Yo no sé aquí cuál de los genotipos de citomegalovirus esté predominando. Pues el genotipo que predomina en el mundo es el 1. O sea, la mayoría de pacientes con citomegalovirus tienen el 1, pero el que más se asocia con, por ejemplo, mielosupresión, colitis, fracaso del trasplante es el 3. Entonces nosotros estamos proponiendo un estudio para evaluar si realmente con los datos clínicos, genotipos, incluso evaluar in vitro la actividad inmunomoduladora, si esa sería la respuesta de por qué ese genotipo 3 puede ser el más asociado. Entonces creemos que sí tendría valor, por lo menos en los pacientes de trasplante de precursores, pero hasta el momento no conozco algo sobre trasplante renal. No lo conozco, pero pues no sabía que aquí en Colombia ya teníamos disponibilidad de genotipos. De nuevo, lo que se ha visto es que ciertos genotipos en ciertas infecciones virales son más prevalentes y pueden asociarse a peores desenlaces. Entonces, eso cambia a veces el tratamiento. En el caso que tú mencionas, por ejemplo, que ciertos genotipos, yo no sé si aquí en Colombia, por ejemplo, circule genotipo 3 o circule genotipo 2. En esos escenarios, probablemente uno debería conocer, si no desde antes de trasplantarlo, al menos con el primer episodio que hiciera de reactivación, cuál sería el genotipo, porque probablemente eso le cambiaría a uno las posibilidades de tratamiento. ¿Me puedes devolver? La otra cosa que es interesante en eso que tú mencionas, devuélvete más, casi al principio donde está, casi al principio. Esa, sí, otra, esa. Una de las cosas por las cuales la recomendación de estratificación existe es porque uno puede ver diferencias claramente entre los grupos. Pero estos dos grupos son dos grupos que se comportan diferente. Aquí está.
el donante positivo, receptor positivo, y este puede ser el más interesante desde la perspectiva de lo que tú estás diciendo. ¿Qué pasa si mi paciente tiene genotipo 1, pero yo le doy un trasplante con genotipo 3? ¿Cuál va a ser el que va a reactivar? ¿El de él o el del trasplante? Eso, yo no conozco estudios que muestren eso, pero digamos que es una posibilidad. Y si yo supiera a priori, este otro grupo, que es el paciente que ya tiene un genotipo, este es el que es donante negativo, receptor positivo. O sea que yo ya sé cuál va a reactivar, el de él. Si es genotipo 1, ¿puedo cambiar mi estrategia? De nuevo, los estudios no han utilizado ese tipo de herramientas para poder diferenciar los dos grupos, entre otras cosas porque en los estudios clínicos han mezclado estos dos grupos en general. En los estudios clínicos en los cuales comparan profilaxis con lo que se llama la terapia anticipativa, que es, aquí al principio terapia anticipativa es yo no le doy profilaxis, no le doy ningún medicamento y lo sigo en el tiempo para ver si en qué momento reactiva, y en el momento en que reactiva lo trato. En ese escenario, si mi paciente fuera genotipo 3 y por lo tanto mayor riesgo de hacer o más reactivaciones o hacer infecciones más graves, probablemente ese paciente se beneficiaría mucho más de profilaxis que dejarlo andar a ver qué pasa. En el mundo, en trasplante renal, la mayoría de los grupos, incluso en países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, lo que prefieren es profilaxis, y la razón por la cual prefieren profilaxis es porque es mucho más sencillo. Yo le doy a mi paciente valganciclovir y chao, tómeselo juicioso y ahí sigue en profilaxis. En corazón eso no está tan claro, en trasplante de corazón no está tan claro, pero finalmente digamos que este es el grupo en el cual uno podría hacer como ese tipo de intervenciones y donde probablemente saber si eso se asocia con la fisiopatología es más interesante. Otra de las cosas que están haciendo ahora interesantes, que podría estar en relación con eso que tú mencionas, o al menos algo relacionado, es que unos tratamientos que están proponiendo para citomegalovirus es coger los linfocitos del paciente in vitro, sacarlos in vitro, exponerlos al citomegalovirus en cultivo, algo así como a ponerles un sparring, ponerles un entrenamiento externo. Una vez esos linfocitos proliferen, produzcan interferón gamma, produzcan las citoquinas apropiadas y reconozcan ese citomegalovirus, volver y ponérselos al paciente. Eso es una forma de inmunoterapia que en estudios pequeños ha demostrado muy buen éxito. Es una cosa muy interesante que probablemente tiene estudios que están en progresión. Probablemente si uno reconociera cuál tipo de citomegalovirus, cuál genotipo de citomegalovirus, podría ser incluso más específico a la hora de enfrentar el paciente a un genotipo de citomegalovirus específico. Entonces esa podría ser otra ventaja potencial, pero de nuevo no conozco estudios que específicamente mencionen si hay algún beneficio. Probablemente va a venir más información sobre eso, no la conozco. En una de las recomendaciones decían que las pruebas moleculares se deberían dar en unidades internacionales. ¿Hay un límite o...? No, precisamente por lo diversas de las pruebas. Precisamente probablemente por lo diversas de las pruebas, es decir, si yo hago una prueba in-house que me da 500 copias y la repito en una prueba comercial, esa me puede dar 700 copias. Si yo repito la prueba comercial, con seguridad me va a dar alrededor de las 700 copias de forma uniforme. Si yo repito la prueba in-house, es posible que me dé variaciones mucho más grandes. Como los estudios han sido hechos con pruebas in-house y pruebas comerciales, no existe un punto de corte claramente definido de cuáles son las unidades internacionales. Entonces, la recomendación de hacer unidades o de pasarse a un sistema de unidades internacionales es que finalmente todos hablemos el mismo idioma. Independientemente de si mi equipo in-house o mi prueba casera da X copias,
yo puedo decir que la carga viral de este paciente es tanto, y eso sea reproducible en cualquier otra prueba. Obviamente eso va a ser mucho más fácil en pruebas comerciales. Eso se está aplicando, por ejemplo, a PCR para Aspergillus. PCR para Aspergillus existe hace un tiempo, pero la estandarización de las pruebas ha tomado mucho más tiempo para que un laboratorio que esté situado en Bogotá dé el mismo resultado que un laboratorio situado en Londres y le pueda decir si el paciente tiene Aspergillus o no tiene Aspergillus. Exactamente lo mismo sucede para citomegalovirus. Y la FDA le ha puesto muchas bolas a estandarizar las pruebas y definir cuáles pruebas son para uso diagnóstico, porque son reproducibles, porque tienen una exactitud y una precisión y una sensibilidad y especificidad conocidas, versus cuáles pruebas son caseras y por lo tanto tienen unos rangos de variación mucho más grandes por la forma en que se hace la prueba. Entonces la recomendación es estandarice de forma que usted pueda compararse con todos, y si finalmente hacemos todos lo mismo, pues todo el mundo puede hablar el mismo lenguaje y todo el mundo va a tener pruebas que le dicen si mi paciente tiene X carga viral. Y es posible que con estudios grandes hechos de esa forma podamos decir, ok, no, si mi paciente tiene 500 copias o 500 unidades internacionales, por decir algo, mi paciente sí tiene un alto riesgo de hacer infección, versus si tiene 200 o 300, pues está replicando, pero probablemente la probabilidad de infección es mucho más baja. Hasta el momento no tenemos ese punto de corte exacto, y ese es un problema. En estos pacientes que tienen tantos diagnósticos diferenciales en las entidades y en los casos como los que usted mostraba, ¿tiene usted alguna recomendación personal en la que cierta carga viral le haga pensar más en que sí sea una reactivación de citomegalovirus, o prefiere repetirla y esperar el seguimiento? Yo creo que el mensaje siempre es el que decía el doctor Torres. Uno es ser agresivos. Es decir, si yo tengo una carga viral y mi paciente tiene clínica y el citomegalovirus puede explicar esa clínica, lo tratamos. Pero siguen siendo pacientes inmunosuprimidos. Entonces, en pacientes inmunosuprimidos uno puede tener más de una cosa. Así que yo puedo tener, por ejemplo, citomegalovirus y puedo tener neumocistis. O puedo tener citomegalovirus y puedo tener toxoplasmosis, etcétera, etcétera, o tuberculosis. De qué tanto responde el paciente al tratamiento y qué tanto quedé yo con la duda de el segundo caso que yo mostré era relativamente claro. El paciente tiene clínicamente una colitis y tiene endoscópicamente una colitis que sugiere mucho citomegalovirus con una patología. Yo no lo conté tal vez, la patología al final mostró que el paciente tenía inclusiones citomegalóicas y era citomegalovirus. Así que el diagnóstico ahí es relativamente claro. Pero ¿qué pasa si mi paciente tiene infección pulmonar? Yo le tomo biopsias y las biopsias muestran inclusión citomegálica. Puede ser que el paciente tenga otra cosa. Entonces ahí es muy importante, digamos, hacer el diagnóstico diferencial y ver la evolución del paciente, porque el paciente podría tener más de una cosa y ya le había mostrado también durante una de las diapositivas, por ejemplo, tener una infección por citomegalovirus predice tener una infección por Aspergillus en algunos grupos de trasplante. En la serie de trasplante cardíaca de Stanford había una relación entre tener citomegalovirus previo y tener infección por Aspergillus. Entonces, mi paciente tiene nódulo pulmonar, esa no es una presentación de citomegalovirus, le tomo la carga viral y sale positiva. Digamos que es muy probable que yo a ese paciente le siga buscando Aspergillus o tuberculosis o alguna otra cosa, pero en el camino, si me demoro, si no estoy seguro, lo trataré contra el citomegalovirus mientras encuentro algo más. Entonces, es una pregunta muy interesante porque hay que ser muy agresivo con el paciente con trasplante, y eso a veces resulta en que yo termino tratando al paciente contra una cantidad de cosas donde el citomegalovirus puede ser un contribuidor a eso que el paciente está haciendo, o ser simplemente un observador, los gringos lo llaman bystand, estar ahí presente mirando, pero no ser importante. Claro, el problema adicional de eso es que si yo termino dándole a un paciente 2 o 3 o 4 medicamentos,
tengo los efectos adversos de 2 o 3 o 4 medicamentos. Y los medicamentos para citomegalovirus son bastante tóxicos. O sea que ese es otro reto del citomegalovirus. Quería comentar, tú mostraste ahí algo sobre la sensibilidad y la especificidad de las pruebas. Y ahí observamos que la sensibilidad estaba alrededor de 60% para carga viral. Entonces eso podría explicar la situación en que tenemos el paciente negativo por esa sensibilidad. Para que, como manera de aclaración, y eso nos aumenta el número de falsos negativos y por lo tanto no nos debemos confiar en ese resultado. Por eso la decisión acertada es dar el tratamiento ante una evidencia de una colitis manifiesta en el tejido. Por eso la intervención debe ser más agresiva. De acuerdo, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias de nuevo a Roche por haber patrocinado nuestra reunión y a todos los demás patrocinadores del capítulo. Les recuerdo, la otra semana hay otra gran cantidad de actividades que la CIN está patrocinando. Tenemos la reunión Francia-Colombia en el año cruzado sobre retos en infecciones del siglo XXI, jueves y viernes en el Alfonso López Pumarejo, sí señores. Y también tenemos el simposio de inmunosuprimidos que está organizando la Fundación Cardioinfantil. Yo no sé dónde estaba eso, acá detalles. Bueno, entonces los invitamos, tercer jueves de cada mes, la reunión de ASIN, y muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche.